Desde que Daniel era pequeño, siempre fue el centro de la vida de su familia. Sus padres, Marta y Alejandro, lo veían como la pieza perfecta que mantenía a todos unidos, como el lazo que hacía que cada día juntos tuviera sentido. Con su sonrisa traviesa y sus ojos llenos de curiosidad, parecía que no había nada que pudiera romper la armonía en su hogar. Marta siempre decía, Daniel es nuestra estrella, la luz que nunca se apagará. Pero el tiempo demostró que hasta las estrellas más brillantes pueden perder su brillo. A medida que crecía, Daniel comenzó a cambiar. Se fue haciendo más distante, más callado, como si un oscuro secreto empezara a devorar su alegría. Nadie podía imaginar lo que estaba ocurriendo en su interior. Cada vez que Marta lo miraba, intentaba encontrar a su pequeño, pero solo veía una sombra de lo que alguna vez fue. ¿Qué te ocurre, hijo?, le preguntaba ella, pero Daniel nunca respondía, solo se limitaba a bajar la mirada y se retiraba a su habitación. El ambiente en casa se tornó cada vez más tenso. Alejandro, quien solía ser el pacificador, también empezó a perder la paciencia. Las discusiones entre padre e hijo eran constantes, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Las comidas en familia, que antes eran momentos de risas y conversaciones alegres, se convirtieron en silencios incómodos y miradas furtivas. Marta sufría en silencio, preguntándose en qué momento todo había cambiado y qué podían hacer para recuperar a su hijo. Pero Daniel había tomado una decisión. Algo que llevaba guardando en su interior durante meses, quizás incluso años, estaba a punto de salir a la luz, y no había vuelta atrás. Una noche, cuando Marta y Alejandro ya estaban en la cama, escucharon el ruido de la puerta de entrada. Daniel se marchaba. El corazón de Marta dio un vuelco. Saltó de la cama y corrió hacia la puerta, pero ya era demasiado tarde. Daniel había dejado una carta sobre la mesa del comedor, una carta que lo cambiaría todo. Con las manos temblorosas, Marta recogió el papel, sabiendo que lo que estaba a punto de leer iba a romperle el alma. Alejandro, detrás de ella, no se atrevía a mirar. Con la voz entrecortada, Marta comenzó a leer. Queridos papá y mamá. Sé que estas palabras les van a doler, pero es algo que tenía que hacer desde hace mucho tiempo. Siempre he sentido que no encajo en esta familia, que hay algo en mí que ustedes no entienden, y la verdad es que yo tampoco lo entendía del todo hasta ahora. Me voy porque no puedo seguir viviendo una mentira. No puedo seguir siendo el hijo que ustedes esperan que sea. No sé cuándo volveré ni si lo haré. Solo quiero que sepan que esto no es su culpa. Los quiero, pero necesito descubrir quién soy en realidad. Daniel. Las palabras resonaban en la cabeza de Marta como una campana de la que no podía escapar. Cada frase, cada palabra, era una puñalada que penetraba más profundo. Alejandro, en silencio, apretaba los puños, luchando por mantener el control, mientras la rabia y la frustración se apoderaban de él. ¿Qué significa esto?, gritó, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Marta no pudo responder. Sabía que cualquier cosa que dijera no sería suficiente para calmar el dolor que ambos sentían. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Marta lloraba en silencio en su habitación, mientras Alejandro buscaba cualquier excusa para salir de la casa. Ninguno de los dos sabía cómo enfrentar la realidad de que su hijo se había ido, y mucho menos cómo llenar el vacío que había dejado. Pero lo peor estaba por venir. A medida que los días pasaban y Daniel no daba señales de vida, la incertidumbre y el miedo se apoderaron de Marta. ¿Dónde estaba? ¿Estaba bien? ¿Volvería algún día? Las preguntas la torturaban día y noche, y la culpa comenzó a consumirla. Alejandro, por su parte, se negaba a hablar del tema. Es un capricho, decía con amargura. Volverá cuando se dé cuenta de lo que ha hecho. Pero en el fondo, también él sentía que algo se había roto de manera irreversible. Cada vez que miraba la foto de Daniel en la sala de estar, sentía una mezcla de rabia, tristeza y una profunda sensación de pérdida. Pasaron semanas y la familia seguía sin noticias de Daniel. Marta, desesperada, había intentado buscarlo por todas partes, pero era como si su hijo se hubiera desvanecido en el aire. Un día, mientras estaba en el mercado, escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera.
Dos mujeres hablaban en voz baja, susurrando sobre un joven que había sido visto en un barrio conflictivo de la ciudad. Una de ellas mencionó un nombre, Daniel. Marta sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Corrió hacia las mujeres, sin importarle el decoro, y les preguntó si realmente habían visto a su hijo. Al principio, las mujeres la miraron con desconfianza, pero al ver la desesperación en sus ojos, accedieron a contarle lo que sabían. Sí, lo vimos, dijo una de ellas. Está en malos pasos, Marta. Ese chico anda con malas compañías. El mundo de Marta se derrumbó en ese instante. ¿Cómo había llegado su hijo a ese lugar oscuro? ¿Qué podía haber pasado para que tomara una decisión tan drástica? La angustia la consumía, pero en el fondo sabía que no podía rendirse. Tenía que encontrarlo, tenía que traerlo de vuelta. Esa misma noche, habló con Alejandro, pero él se mostró indiferente. Si quiere hundirse, que lo haga. No pienso mover un dedo por alguien que nos dio la espalda, sentenció. Marta no podía aceptar eso. Por más que le doliera la actitud de su hijo, seguía siendo su hijo. Con el corazón destrozado y una mezcla de miedo y determinación, tomó una decisión: iría a buscar a Daniel, sin importar lo que eso le costara. Con solo una dirección vaga que había escuchado de las mujeres en el mercado, Marta se aventuró en una parte de la ciudad que jamás había pisado. Las calles estaban llenas de sombras y rostros que la miraban con desconfianza. Pero nada de eso la detuvo. No podía permitir que el miedo la paralizara, no cuando su hijo podría estar en peligro. Tras horas de búsqueda, finalmente llegó a un edificio en ruinas, el lugar donde decían haber visto a Daniel. Con el corazón en la garganta, Marta subió las escaleras, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegó a la puerta, dudó por un segundo, pero luego llamó. El sonido de sus golpes resonó en el pasillo vacío. Y entonces, la puerta se abrió. Cuando la puerta se abrió, Marta no pudo evitar contener el aliento. Frente a ella estaba Daniel, pero no era el hijo que recordaba. Su aspecto había cambiado, como si los meses fuera de casa lo hubieran envejecido años. Su rostro, antes lleno de juventud y esperanza, ahora estaba demacrado, con ojeras profundas y una expresión de cansancio que lo hacía parecer un desconocido. Marta quiso abrazarlo, decirle cuánto lo extrañaba, cuánto lo amaba, pero algo en su mirada la detuvo. ¿Qué haces aquí, mamá?, preguntó Daniel, su voz rasposa, cargada de una mezcla de sorpresa y desgana. Marta sintió que el corazón se le encogía en el pecho, pero sabía que no podía flaquear. Había venido por su hijo, y no se iría sin él. Estoy aquí para llevarte a casa, dijo Marta con la voz temblorosa. Daniel, no puedes quedarte aquí. Este no es tu lugar, no es la vida que mereces. Daniel soltó una risa amarga. ¿Mi lugar? Mamá, este es el único lugar donde me siento libre. No tienes idea de lo que he vivido, de lo que he tenido que hacer para ser quien soy. Ya no soy el hijo perfecto que esperas. De hecho, nunca lo fui. Solo me estaban moldeando a su imagen, una que nunca encajé. Cada palabra de Daniel era como una daga en el corazón de Marta, pero ella no podía darse por vencida. No entiendo lo que dices, hijo. Te amamos por quien eres, no por lo que creíamos que debía ser. Solo queremos que estés bien. El silencio llenó el espacio entre ellos. Daniel se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, como si estuviera debatiendo consigo mismo si dejarla entrar o no. Finalmente, suspiró y dio un paso atrás. Entra, murmuró. Marta cruzó el umbral de lo que parecía un departamento destartalado. El lugar estaba oscuro, sucio, con una atmósfera opresiva que parecía reflejar el caos interno de su hijo. El aire estaba cargado de un olor agrio y penetrante que casi la hizo retroceder, pero se obligó a mantenerse firme. Su mirada recorrió la estancia, y lo que vio la dejó sin palabras: fotos rotas de su familia, botellas vacías en el suelo y, lo más inquietante, un pequeño rincón lleno de papeles garabateados con palabras que no tenían sentido para ella. Era como si Daniel hubiera estado luchando consigo mismo durante mucho tiempo. Daniel, esto no está bien. No puedes seguir así, dijo ella con un hilo de voz. Las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo alejarte de nosotros de esta manera?
Daniel se dejó caer en un viejo sofá que crujió bajo su peso. No fue solo una cosa, mamá. Fue todo, todo se fue acumulando hasta que no pude más. Sentía que no pertenecía a esa vida, que estaba viviendo bajo las expectativas de todos menos las mías. Cuando me fui, pensé que sería fácil, pero la verdad es que solo encontré más problemas. Y ahora es demasiado tarde para volver. Marta no pudo soportar más el dolor en las palabras de su hijo. Se arrodilló frente a él y lo miró directamente a los ojos. Nunca es demasiado tarde, Daniel. Eres mi hijo. Tu padre y yo te amamos, y nada de lo que hayas hecho, nada de lo que pienses de ti mismo, puede cambiar eso. Por favor, vuelve a casa. Daniel cerró los ojos, como si estuviera luchando contra las emociones que lo invadían. Durante unos instantes, el silencio fue insoportable, hasta que finalmente, su voz rota rompió la quietud. Lo que hice, mamá, no puedo volver después de eso. No merezco su perdón, susurró, con las manos temblorosas apretando sus rodillas. Marta sintió un nudo en el estómago. Había algo más, algo oscuro y terrible que Daniel aún no le había contado. Su instinto de madre la llevó a acariciar su cabello, como cuando era pequeño, cuando sus pesadillas lo despertaban en medio de la noche y solo el abrazo de su madre lo tranquilizaba. No importa lo que hayas hecho, siempre hay una forma de empezar de nuevo. Daniel tragó saliva, y en ese momento, las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. ¿No entiendes? Mamá, me metí en problemas con gente peligrosa. Intenté conseguir dinero rápido, y me equivoqué. Ahora me buscan, y si vuelvo a casa, los pondré a ustedes en peligro también. He hecho cosas que me avergüenzan. No soy el hijo que creías que era. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Marta. Los pensamientos corrían como un río desbordado. ¿Cómo había llegado su hijo a este punto? ¿Cómo el dulce niño que conocía había caído en una situación tan desesperada? Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no de tristeza, sino de una determinación feroz. Daniel, escúchame, dijo con voz firme. Nada de esto cambia el hecho de que eres mi hijo. Lo que sea que hayas hecho, lo enfrentaremos juntos. No importa cuán oscuro sea el camino, siempre habrá una luz, y esa luz es tu familia. No te abandonaré. Nadie te abandonará. Vamos a encontrar una salida a esto, pero tienes que confiar en nosotros. Daniel la miró, y por primera vez en mucho tiempo, vio algo diferente en los ojos de su madre, fuerza, inquebrantable y pura. Era una fuerza que no había percibido antes, y en ese momento, se dio cuenta de lo que realmente significaba ser parte de una familia. No era simplemente un lazo de sangre, sino un pacto, un compromiso mutuo de nunca dejar caer al otro, sin importar qué tan lejos hubieran llegado. Y papá, murmuró Daniel. Él no me perdonará. Marta sonrió suavemente, secándose las lágrimas. Tu padre está herido, pero te ama más de lo que imaginas. Cuando vea que estás dispuesto a cambiar, te recibirá con los brazos abiertos. Somos una familia, Daniel. Y aunque hemos caído, juntos nos levantaremos. Daniel respiró hondo, como si finalmente una carga pesada se hubiera liberado de su pecho. Se levantó del sofá y, por primera vez en meses, abrazó a su madre. Un abrazo lleno de lágrimas, arrepentimiento y promesas no dichas. Un abrazo que lo dijo todo. Marta y Daniel salieron juntos de ese oscuro apartamento, con la certeza de que, aunque el camino no sería fácil, lo enfrentarían como siempre debieron hacerlo, juntos como una familia.